Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este espacio es dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sousa y estamos desde El Paso, Texas, en los estudios de Adelante Channel. Pero antes de empezar el estudio, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta pausa en las tareas diarias. Ahora queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que pueda cambiar nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Guíanos en este momento. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando en Hechos capítulo 9. Esa impactante conversión de Saulo en Pablo. Muy bien, ya vimos que Ananías vino, le puso las manos y ya vio y ahora estuvo meditando, pero ahora comienza su ministerio. Dice ahí en Hechos capítulo 9, verso 20. Enseguida Saulo comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús diciendo que era el Hijo de Dios. Pero imagínense el miedo que tenían muchos de los discípulos. Ellos estaban acostumbrados a ver a Saulo como el perseguidor, el apóstol del Sanedrín. Ahora era el apóstol de Cristo Jesús, pero ellos no lo entendían y todos le tenían miedo. Y sin embargo él empezó a ir a las sinagogas. Y entonces muchos judíos se enojaron. Y empezaron a planear cómo destruirlo, cómo matarlo. Pero desde luego Dios le avisó. Sin embargo, de Damasco, cuando milagrosamente fue sacado, fue rescatado, ahora él, dice la pluma inspirada, que se fue a Arabia. Dice en Hechos de los Apóstoles, página 103. Allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. O sea, Pablo se fue a Arabia y ahí estuvo preparándose para su ministerio. Estuvo reaprendiendo todo lo que había aprendido mal. Ahora con la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo ahí en Arabia, yo no sé si tenía pergaminos ahí o consiguió, pero el Espíritu Santo se los podía presentar. Así que ese no era problema porque era guiado por Jesús. Jesús mismo quizá estaba ahí con él a través del Espíritu Santo. Así que él empezó a prepararse. Después de Arabia volvió a Damasco. Y ya después de Damasco fue a Jerusalén. Y de Jerusalén, después de estar con los discípulos, él fue enviado a Cesarea y de ahí lo embarcaron para ir a su ciudad en Tarso, para empezar a predicar a los gentiles, que era la labor precisamente de Pablo. Pero el objetivo de Saulo al empezar con la misión era predicar de Jesús. Y comenzó a predicar en medio de la controversia. Dice así que resolvieron matarlo porque los judíos no podían aceptar que Saulo ahora fuera Pablo y se hubiera cambiado de bando, como quien dice. Ahora de ser apóstol del Sanedrín, era apóstol de Cristo Jesús. Y comenzaron primero a tratar de convencerlo. Los judíos que estaban ahí en Damasco querían decirle, estás equivocado, y trataron de contradecirlo, pero Pablo tenía tanta erudición, tanto conocimiento, había sido criado con Gamaliel, él aprendió de Gamaliel
el mejor, considerado en ese tiempo el mejor de los instrumentos judíos, de los fariseos. Así que Saulo discutía y entonces lo comenzaron a denunciar a las autoridades locales y lo comenzaron a perseguir. Antes llegó como perseguidor y ahí mismo en Damasco empezó a ser perseguido. Imagínense nomás, ahora la posición de ser perseguido. Ya no tenía por qué atemorizar a los cristianos, pero ahora los judíos eran los que lo estaban persiguiendo a él y decidieron matarlo, decidieron terminar con él. Pero Dios le habló y le dijo que se fuera de ahí. Y fue cuando fue librado por los discípulos, fue llevado fuera y entonces él huyó. Y de ahí, de Arabia, fue donde él empezó a prepararse antes de volver de nuevo a Damasco. Pero ya había pasado algún tiempo, así que ya no pudieron hacerle mucho, pero aquí está el ejemplo. Inmediatamente comenzó a predicar. Él no se dio por vencido a pesar de lo que le estaba sucediendo. Ahora él tenía que reaprender todo. Quizá alguno de nosotros está en esa condición. Hemos sido perseguidores, hemos sido criticones, nos hemos dedicado a destruir en lugar de construir. Hemos sido muy fariseos, hemos tenido el manual, hemos cogido la Biblia, el Espíritu de Profecía para darle a los hermanos con él en la cabeza, en lugar de presentarle a Cristo Jesús. Así que quizá hoy el Señor te está llamando para que presentes a Cristo Jesús, para que presentes un evangelio más sencillo, que realmente presentes el camino de Jesús, la verdad de Jesús, para que todos puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces nuestra vida va a cambiar y la iglesia va a cambiar. La iglesia va a cambiar porque ahora va a ser diferente, llena de Pablos, no de Saulos. Hay muchos fariseos en la iglesia y tenemos que cambiar, tenemos que hacer y tenemos que predicar a los gentiles. Es el tiempo de ir a todo el mundo, buscar a nuestros compañeros de trabajo, buscar a aquellos amigos familiares que no conocen a Jesús y presentarles al verdadero Jesús, ahora con nuevas fuerzas, como Pablo lo estaba haciendo. Así que yo te invito para que cambies tu actitud. Es cierto, tenemos que ser críticos, pero no para los demás, críticos para nosotros, para cambiar. Tenemos que empezar a estudiar más la palabra. Tenemos que tener ese encuentro con Jesús para que Él nos cambie. Y cuando Él nos cambie, vamos a ser usados por el Espíritu Santo. Tan pronto recibió el llamado Saulo, ahora Pablo empezó a predicar. Así que quizá hoy el Señor Jesús te está llamando a ti. Quizá vas en contra de la obra de Jesús. Pero hay que hacer a un lado todas las tradiciones y buscar a Jesús y predicar al Jesús. El día de mañana terminaremos esta serie con el tema El regreso a Jerusalén. Cómo después de toda esa obra Pablo volvió a Jerusalén. Pero hoy quiero orar por ti para que el Espíritu Santo te cambie de aquí en adelante y que pueda realmente ser un Pablo convertido por Cristo Jesús y predicando a Jesús. Oremos. Padre, aquí estamos. Aquí estamos los fariseos de este tiempo. Ayúdanos a cambiar, Padre. Permite que solo prediquemos a Jesús y solo a Jesús. Olvidemos los manuales, las tradiciones, todo lo que nos estorba. Pero también vayamos al mundo que nos rodea. Vayamos a los gentiles. Pablo empezó predicando a su pueblo y luego se extendió. Bendice a cada uno de los que nos ven y nos oyen. Te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén.